esto, acusados por su conciencia, subráyelo, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Aquí nos está hablando la palabra de Dios del pasaje de la mujer adúltera. Aquellas personas iban acusando a la mujer, llevaban piedras, iban bien armados con piedras, porque creyeron que Jesús iba a dar la voz de mando para que ellos sepultaran en piedra a aquella mujer, que la mataran, porque la habían encontrado en el acto mismo del adulterio, así decían ellos. Pero Jesús apela en este momento a ese elemento importantísimo que todos nosotros tenemos y que automáticamente el Señor conocía que ellos también habían pecado. Quizá tenían pecados peores. Lo que pasaba es que a ellos no los habían descubierto. Y entonces, a pesar de que ellos lo estaban escondiendo, había una voz que les testificaba que ellos también estaban en pecado. Y es la voz de la conciencia. Entonces, cuando la voz de la conciencia les habló, ellos ya no atacaron a la mujer, ya no le lanzaron las piedras, sino que se retiraron. ¿Por qué? Porque su conciencia les habló. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y oiga esto, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esa es la palabra que me interesa. Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la conciencia tiene esas dos funciones: acusa o defiende. Por eso la palabra del Señor dice: si el Espíritu no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando usted se pregunta, ¿estoy bien con Dios? ¿Estoy listo para irme con el Señor si Él viniera? ¿Estoy listo para encontrarme con la muerte si hoy viniera? Entonces, inmediatamente su espíritu, su conciencia contesta sí o no. Ahora, ¿sabe cuál es el gran problema? Que todos nosotros los seres humanos escuchamos la voz de la conciencia, pero lamentablemente somos pocos los que atendemos la voz de la conciencia. Casi siempre, como es una voz secreta, es una voz privada, es una voz que nadie escucha, sino solo la persona, entonces nos olvidamos de la voz de la conciencia, ignoramos la voz de la conciencia. Estimados hermanos, esa es la primera forma que Dios utiliza para convencer al hombre. Número 2, la palabra escrita. En Éxodo capítulo 20 encontramos que Dios originalmente le dio a su pueblo los 10 mandamientos. En esto quiero recalcar, hermanos, Dios es muy claro en sus exigencias. Dios es muy claro en sus demandas. En los 10 mandamientos, Dios le dio al pueblo de Israel la forma de conducta que debieran vivir en relación a Dios y en relación a sus semejantes, en relación a los demás. Está muy claro. Todos, creo, la mayoría conocemos los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, honra a tu padre y a tu madre, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no adulterarás, no matarás, etcétera. Los mandamientos son claros. Dios es claro en sus leyes. Dios es claro en sus ordenanzas. Así que, amados hermanos, no tenemos excusa el día que nos presentemos delante de Dios, porque Dios está usando sus métodos para la salvación nuestra. La palabra escrita, ahí estaban los 10 mandamientos. Hoy nosotros tenemos una Biblia, un canon sagrado que contiene 66 libros donde Dios está hablándonos. Y creo que en la mayoría de los hogares del mundo hay una Biblia por lo menos. Así que no tenemos excusa. Tenemos la palabra escrita y Dios nos está hablando.
Luego también tenemos la palabra hablada. En el pasaje que leímos en Hebreos 1:1, dice la Biblia que a nuestros padres Dios les habló por los profetas. Los profetas recibían el mensaje de Dios y se lo transmitían hablado al pueblo. Esto porque la Biblia no existía. No existía la Biblia, entonces Dios transmitía un mensaje directo a los profetas y ellos lo retransmitían al pueblo. Esa es la tercera forma, el tercer método que Dios está utilizando para la salvación del hombre. Dijimos que en primer lugar, Dios habla por medio de la conciencia. En segundo lugar, Dios habla por la palabra escrita. En tercer lugar, Dios habla por la palabra hablada. Hoy los pastores estamos predicando la palabra. Estaba viendo un video que me envió un hermano de Honduras, aquí en Guatemala. La Policía Nacional anda con una bocina encima de la autopatrulla y andan predicando la palabra de Dios. La palabra se predica por radio, se predica por televisión, se predica por las redes sociales. Hay personas que predican en los buses. De tal manera, amados hermanos, que la palabra hablada hoy no escasea. Dios está hablando a su pueblo. Y oiga bien, estos métodos que le estoy mencionando, 3 vamos mencionando ya, son los métodos que Dios utiliza de manera suave, de manera tierna, de manera que el hombre pueda convertirse al Señor sin necesidad de acudir al método número 4, el castigo, la disciplina. Ese es el método número 4 que Dios utiliza para la salvación del hombre. Isaías capítulo 26, versículo 16, 20 y 21, dice así: Jehová, en la tribulación te buscaron. Oiga eso. Jehová, en la tribulación te buscaron. Déjeme ampliar un poquito esto. Lamentablemente nosotros a veces no entendemos la voz de Dios de manera suave, hermanos, de manera bondadosa, de manera amorosa. Nosotros no entendemos la voz de Dios. Entonces Dios tiene que recurrir a este método que se llama castigo, disciplina o textualmente, como dice la palabra que estamos viendo, tribulación, para que nosotros busquemos a Dios. Hoy vemos que hay muchos pastores y personas que están emitiendo mensajes por las redes sociales. Hoy es el método que estamos utilizando, el medio que estamos utilizando para compartir la palabra. Hoy todo el mundo está orando, los que nunca oraban ahora están orando, están llorando, están ayunando. Yo sé que hoy hay una gente que no es evangélica, están ayunando. ¿Por qué? Porque hay tribulación. Bendito el nombre de Dios por la tribulación, porque la tribulación nos ayuda a buscar a Dios. Sigamos la lectura. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Oiga, qué precioso eso de veras, hermano. Yo me gozo. Espero que usted también se goce. Derramaron oración cuando los castigaste. Óigame pues. Cuando estaban bien, cuando todo estaba en bonanza, tenían dinero, tenían trabajo, tenían fama, tenían vivienda, tenían todas las comodidades, no se acordaban de orar. Eso es lo que nos pasa como iglesia, hermanos. Cuando todo está bien, nos olvidamos de orar. Pero cuando las cosas se tornan difíciles, dice, derramaron oración cuando los castigaste. Imagínese un momento, ¿qué dirá Dios ahora con todo el mundo arrodillado? ¿Qué dirá Dios ahora con todo el mundo ayunando? Derramaron oración cuando los castigaste. Lamentablemente, el ser humano necesita ser castigado para buscar a Dios. El ser humano necesita ser disciplinado para buscar a Dios. Alguien dijo, el ser humano es entendido por mal. Torcidamente así somos los seres humanos. Hasta que hay disciplina, entonces entendemos. Entonces dijimos que Dios usa 3 herramientas livianas, 3 herramientas suaves, amorosas, tiernas. Una herramienta dijimos que es
la palabra escrita. La otra herramienta dijimos que también es la voz de la conciencia. La otra herramienta dijimos que es la palabra hablada. Ese es el llamado tierno de Dios. Pero cuando el hombre, cuando la humanidad se hace rebelde y no quiere obedecer a la voz de Dios, entonces viene la tribulación, entonces viene el castigo. Dios dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Indudablemente Jehová está indignado por los pecados de este mundo. Hermanos, a mí se me eriza la piel cuando oigo que un padre violó a su hija de 4 años, que una persona fue desmembrada y que por un lado encontraron la cabeza, por otro lado encontraron las piernas, por otro lado encontraron los brazos. Hermanos, ¿qué dirá Dios de eso? Hoy que se están casando las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Hoy que aún en las iglesias evangélicas se permite que hayan líderes homosexuales, pastores homosexuales. Amados hermanos, por el amor de Dios, ¿qué dirá Dios con lo que el mundo está haciendo hoy? Piense, deténgase un momento. Hermano, la indignación de Jehová ha venido y solo nuestro arrepentimiento podrá librarnos de ella. Dice la palabra, versículo 21, donde estamos leyendo. He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. ¿Por qué? Por su maldad contra él. Por su maldad contra él. ¿Sabe? Déjenme decirle esto. A muchos evangélicos de hoy, a los evangélicos modernos, no les gusta que nosotros presentemos a un Dios como un Dios que castiga. Pero no se olviden que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ese mensaje ya no tiene mucho apogeo entre la gente moderna. Ellos quieren un Dios de amor, un Dios que todo lo perdona, un Dios que diga el pecado es necesario, un Dios que diga nadie puede vivir en santidad, un Dios que siempre les esté tolerando, un Dios tolerante, un Dios que ignora la maldad, un Dios que solo da prosperidad. Se está predicando hoy el evangelio de la prosperidad, dinero, bienes, cosas materiales. Pero hermanos míos, hágame el favor, deténgase. Esta es la Biblia. Yo no me estoy inventando cosas. Esto es la Biblia. Dice la palabra de Dios que Jehová castiga a los moradores de la tierra por causa de su maldad contra él. Amados hermanos, la cuarta herramienta entonces que Dios utiliza para convencer al hombre es la disciplina. Pero Dios en su amor y en su misericordia, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, no nos queda alternativa, no nos queda excusa ni pretexto. Dios ha hecho todo lo que Él puede hacer para la salvación del hombre. Hoy no es salvo el que no quiere salvarse. Está la palabra hablada, está la voz de la conciencia, está la palabra escrita, está la disciplina de Dios. Dios está agotando todos los recursos para que el hombre y la mujer se arrepientan. Pero todavía Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Dios todavía nos deja ese libre albedrío, esa libertad de escogimiento. Usted hoy está escuchando la palabra y yo no puedo obligarlo a obedecerla porque ni Dios lo hace. Dios no llega a abrir la puerta de su corazón. Es usted el que debe abrir la puerta. Si alguno oye mi voz, usted está escuchando la voz a través de la palabra del Señor. Está hoy, en este momento, escuchando la voz. Pero ¿qué va a hacer con esa voz de Dios? Usted puede hacer una de dos cosas. Número 1, cerrar la puerta, que le aconsejo que no lo haga. Y número 2, abrir la puerta de su corazón para que Cristo entre y le dé el milagro de la salvación, el perdón de sus pecados. 5 elementos vamos viendo, pero veamos el último, es el número 6.
Cuando Dios habla por medio de la conciencia, cuando Dios habla por la palabra escrita, cuando Dios habla por medio de los profetas, cuando Dios utiliza la herramienta que se llama la disciplina, cuando Dios ya envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y aún la gente, habiendo ya utilizado Dios esas 5 herramientas, no se convierte, entonces la Biblia dice en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estimados hermanos y amigos que me escuchan, hay un castigo eterno. Hay quienes andan predicando y diciendo que no existe el infierno, que no existe el lago de fuego. La Biblia dice que hay un infierno de fuego a donde irán las personas que no entreguen su corazón a Cristo. A donde irán aquellas personas que no quieren tener nada con Dios. Los justos irán a la vida eterna, dice la palabra. Hermanos y amigos que me escuchan, hay 2 oportunidades, 2 opciones, 2 únicos caminos después de la muerte. Uno, la vida eterna con Dios, con Jesucristo, con sus ángeles. Y el otro, el castigo eterno con el diablo y sus ángeles en el lago que arde con fuego y azufre. Y óigame bien, usted puede librarse hoy del castigo eterno. Puede librarse hoy. Hoy todavía está vivo. Hoy todavía el brazo de Jehová está extendido para salvar. Pero si usted muere o Cristo viene y usted no se arrepiente, irá al castigo eterno. A mis hermanos ya cristianos, a mis hermanos de la iglesia les digo, ya estamos en el camino de salvación. El Señor ya perdonó nuestros pecados. Ahora el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador es para perseverar hasta que la muerte venga por nosotros o hasta que Cristo venga por su iglesia. Ese es mi consejo para los hermanos de las iglesias evangélicas. Y para los que no son evangélicos, mi consejo es, venga Cristo antes que sea muy tarde, porque los que no aceptan a Cristo como su único Salvador, los que no viven una vida de santidad, los que no entregan su vida a Cristo, dice la Biblia que irán al castigo eterno y de ahí nunca saldrán. Por eso la palabra dice claramente castigo eterno. Eterno es que no tiene fin, que no se termina. Entonces, estimados hermanos, los métodos de Dios para la salvación del hombre. Recapitulemos. Número 1, la voz de la conciencia. Número 2, la palabra escrita. Número 3, la palabra hablada. Número 4, el castigo, la disciplina. Número 5, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y número 6, al que no se arrepiente, el castigo eterno. Y allí ya no hay solución. Ahí ya no hay solución. Ahí ya no podemos orar por quien murió, ya está fuera de este mundo, fuera de la oportunidad de ser salvo. Aunque se hagan misas, aunque se hagan rezos, aunque se hagan cultos de 9 días, cultos de 40 días, hacen algunos hermanos ahí, todavía queriendo echarle una manita al que murió. Le doy esta noticia. Quien muere ha terminado su carrera en esta vida y solamente queda esperando el lugar donde estará eternamente y para siempre. Si sirvió a Cristo, estará en la vida eterna con Cristo Jesús. Si no quiso amar y servir al Señor, irá al castigo eterno con el diablo y sus ángeles. Esta palabra suena duro, pero la Biblia así dice. Entonces no podemos ocultar la palabra. Queremos ser claros con la palabra, hoy más que nunca. Yo como pastor me he comprometido a predicar la Biblia así como está escrita. No queremos acariciarle la espalda a la gente con la palabra. No queremos que la gente escuche un mensaje bonito y que nos venga a acariciar la espalda por el mensaje y que nos dé ofrendas y que nos dé dinero porque el mensaje le gustó. No es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es la salvación del mundo. La salvación de las almas. Déjenme terminar con esto.
Dice que Juan Wesley, aquel gran predicador, dice que enviaba a sus predicadores, a sus pastores, a predicar el mensaje. Y cuando estos regresaban debían traer una información de lo que había sucedido en la predicación de su mensaje. Y Juan Wesley les decía, dos cosas nada más pueden haber sucedido que son las positivas cuando ustedes prediquen. Uno, que la gente se entregó a Cristo, y otra, que no les gustó el mensaje. Son las únicas dos reacciones positivas que puede tener un mensaje. Así que, amados hermanos, cuando prediquemos, no esperemos que la gente nos sobe la espalda. No esperemos que la gente nos llene las bolsas de dinero. No esperemos que la gente nos haga regalos, nos regale un carro, nos regale una casa. Eso es peligroso, porque si eso sucede, es muy probable que lo que estamos haciendo es predicar un evangelio liviano. Es predicar un evangelio que no es verdaderamente la palabra de Dios. A los predicadores, aprovecho a decirles en este momento, prediquemos la palabra como está escrita, amados hermanos, y óigame bien, aunque a la gente no le guste. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, estamos en este momento, Señor bendito, delante de tu presencia, y te damos la honra y la gloria, Señor amado, porque ya hablamos de tu palabra. Este es domingo, día del Señor. Estamos en tu presencia, Padre, dándote gracias porque cada día nos estás dando un mensaje, cada día nos estás dando una voz de alerta. Y lo que en el mundo está sucediendo hoy, lo estamos utilizando para hacer reflexionar a la gente. Yo creo que tú tienes ese propósito. Yo sigo creyendo que la tribulación que hoy estamos viviendo es porque tú quieres que venga un gran avivamiento. Cuando la gente te busque, cuando el pueblo te busque, se humille, entonces vendrá el avivamiento que tanto estamos anhelando. Sigue hablando, Señor, sigue hablando, Señor amado, como el herrero que no trabaja el hierro hasta que está totalmente doblegado, hasta que está al rojo vivo, entonces ya está suave, entonces ya está dócil para formar lo que se quiere formar en la herrería. Padre Santo, si necesitamos ser fraguados, si necesitamos ser metidos al horno, si necesitamos, Padre Santo, ser disciplinados, ser atribulados para que te busquemos, te damos gracias porque tú utilizas tus métodos para la salvación del hombre. Tu palabra nos hace saber que tu venida está cerca y tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor Jesús, ayúdanos para entender tu mensaje y humillarnos delante de ti, no solo por el miedo, no solo por el susto, sino que nos humillemos para vivir un estilo de vida diferente todos los días que nos falten en esta tierra. Bendice a la iglesia Emanuel que yo pastoreo en este lugar. Bendice a mis hijos, a mi familia, por favor, que tu ángel acampe alrededor nuestro, nos libre del mal y ante todo que nos libre del pecado. Ayúdanos a vivir una vida de santidad, una vida digna de un cristiano. Padre Santo, bendice a todos los que escuchan esta palabra en cualquier lugar del mundo, que se escuche esta palabra, que la bendición tuya se derrame sobre sus vidas a través de esta palabra hablada, esta palabra predicada en esta mañana. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Búscale ahora que Radio Luz y Vida, 1600 AM. La mejor forma de